para que la corriente haga esto. Si yo pongo un electrodo a la par del otro, es demasiado superficial lo que va a producir. ¿Cuándo lo puedo poner? Cuando es analgesia. ¿Por qué? Porque yo necesito estimular las terminaciones nerviosas. ¿Cuál? La A beta. ¿Y la A beta dónde está? En la piel. No necesito ir más profundo que la piel. Pero si necesito trabajar una articulación o un músculo, ya ahí sí tengo que ir más profundo. Esta colocación no me sirve. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Bueno. Cambios electroquímicos en las células y los tejidos, flujo prolongado y constante de intensidad baja. Recordemos la ley de Joules. ¿Sí? La ley de Joules decía que la intensidad al cuadrado por la resistencia por el tiempo iban a producir mayor cantidad de calor o menor cantidad de calor. Todo iba a depender de ¿qué? De la intensidad y del tiempo. En la corriente galvánica tenemos que tener muy en cuenta ese punto. Si vamos a trabajar tiempos prolongados, la intensidad tiene que ser sumamente baja. ¿Por qué? Porque se acumula la energía. Si vamos a trabajar tiempos más cortos, podemos incrementar la intensidad. Pero no podemos hacer que incrementamos la intensidad y trabajar tiempos prolongados. ¿Por qué? Porque tenemos muchas posibilidades de producir una lesión, quemar al paciente. Los efectos interpolares, tenemos vasomotor trófico, acción sobre el sistema nervioso, vértigo voltaico, galvanonarcosis o galvanización medular. Entonces, podemos trabajar la corriente como un analgésico. ¿Sí? Muy buen analgésico. Pero igual tenemos que tener cuidado donde ponemos el cátodo, tener bien húmedo la zona, que el paciente esté bien hidratado para no producir quemaduras. ¿Okay? A nivel periférico, hipoexcitabilidad del cátodo o analgesia, generalmente se aplica entre 1 a 5 miliamperios en electrodos pequeños o entre 1 a 12 miliamperios en electrodos grandes. Para no fallar, es demasiado fácil. Vamos a sacar una regla y vamos a medir el electrodo y vamos a buscar el área del electrodo. Si el electrodo mide 5 por 5 es igual a 25. Eso lo vamos a dividir entre 0.2. ¿Alguien que me diga cuánto es 25 entre 0.2? ¿Ah? 125. Entonces es por 2.2. Por 0.2. Entre 0.2 por 0.2 25 por 0.2 es igual a 25. 125 por 0.2. ¿Ah? Dijimos que 25 no. Entre 0.2 son 125. No, 25 por 0.2. 5. Ese es por. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi máxima intensidad con ese electrodo son 5 miliamperios. Y así no fallo. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir. Agarro el electrodo y mido esto de aquí a aquí y mide 5. Y si mido esto de aquí a aquí y mide 5, 5 por 5 igual a 25 por 0.2. ¿Sí? Esto es igual a 5. ¿5 qué? Miliamperios, mi máxima intensidad de corriente galvánica para este paciente. Con este tamaño de electrodos. Con doble almohadilla húmeda. Vamos. Y así nunca van a quemar un paciente.
la intensidad máxima. Ahí sale 5, se le puede poner menos. Sí, máxima. O sea, ¿qué significa? Que usted puede llegar hasta 5. De ahí para abajo lo que quiera. Pero más de 5, no. ¿Ok? Ahora, si le ponen más, ya todo depende de ustedes, ¿verdad? Ustedes también tienen un criterio profesional. Yo simplemente les doy una herramienta para que no quemen, pero si ustedes dicen, no, necesito un poquito más, le pongo un poquito más. Pero ya saben que no voy a llegar a 15. ¿Por qué? Porque la tabla dice que por el tamaño del electrodo, esta es la corriente necesaria. ¿Sí? ¿El tamaño del electrodo sin la almohadilla? No, sí, sin almohadilla. El tamaño del electrodo solo. ¿Sí? Muy bien. El tiempo de aplicación normalmente va a estar entre 10 a 15 minutos. Si voy a hacer cambios de polaridad, puedo aplicar hasta 20 minutos. Y si voy a utilizar, hacer una iontoforesis, la iontoforesis necesita entre 30 a 40 minutos. ¿Sí? Eso es lo que se ocupa. Entonces, devolvemos a la ley de Joules. Si voy a utilizar 40 minutos, entonces voy a bajar la dosis todavía. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ok? Muy bien. Vamos a tener una acción vasomotora por un efecto químico y un efecto físico. Hiperemia cutánea debido al cambio del pH. ¿Dónde voy a tener más acción vasomotora? ¿Debajo del positivo o debajo del negativo? Debajo del negativo. Muy bien. ¿Sí? Esa hiperemia puede persistir de 10 minutos a 30 minutos, siendo más pronunciada en el cátodo, ¿verdad? Lo que acabamos de decir. ¿Sí? Así que si se pone rojo, no se asusten. Cuando ustedes queman a un paciente, lo quemaron ya. No viene quemado mañana, no. O sea, se quemó ya. Y la quemadura por corriente galvánica es como si ustedes agarraran un cigarro y lo apagaran en el paciente. Un huequito. No es una quemadura así extensa, no, es un punto. ¿Por qué? Porque por ese punto fue donde descargó toda la corriente. ¿Sí? No es una quemadura así como de fuego, sino es una quemadura química. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Por eso yo digo doble almohadilla, siempre. La acción vasomotora que se da en la zona interpolar condiciona un efecto trófico, ya que mejora la nutrición tisular, un efecto analgésico, antiinflamatorio y al aumentar la resolución de metabolitos y disminuir la inflamación. Entonces vea todo lo que podemos hacer solamente con corriente galvánica. ¿Okay? Este fenómeno produce una vasodilatación refleja y aumenta indirectamente el flujo sanguíneo arterial en la piel. ¿Quién viaja por las arterias? La sangre nueva, la sangre con oxígeno. ¿Sí? Entonces voy a llegar bastante oxígeno a esos tejidos. ¿Estamos? Sobre el sistema nervioso, en el polo negativo va a producir aumento de la excitabilidad nerviosa, mayor rapidez de la transmisión del impulso nervioso, efecto bactericida. Ok, tengo un paciente diabético con neuropatía diabética. Le voy a trabajar sobre el negativo un poco la velocidad de conducción. Ojo, si tiene dolor, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque va a aumentar el dolor. Y además, si tiene la úlcera, ¿qué voy a hacer? Un efecto bactericida. ¿Sí? Voy a matar las bacterias en esa úlcera que no le permite al poquito de sangre que llega regenerar ese tejido. ¿Por qué? Porque las bacterias están comiendo todo el tejido que se está empezando a regenerar y no avanza. Efecto neuroestimulante al interrumpir la corriente. O sea, cuando yo hago interrupciones de corriente galvánica, ejemplo, corrientes rectangulares o triangulares, vaya a producir estímulos nerviosos. ¿Ok? Disminuye el umbral de excitación en el sistema neuromuscular. Entonces, también se utiliza para cuando voy a aplicar otras corrientes de estimulación más fuertes. ¿Qué hago?
le aplico antitos, un poquito de corriente galvánica para disminuir el sistema neuromuscular, para excitar el sistema neuromuscular. ¿Sí? A nivel del polo positivo voy a tener un efecto hipoestésico, sedante, analgésico y regenerativo. Entonces, tengo una úlcera, paciente con una úlcera, no avanza la úlcera, veo la úlcera y tiene unos bordes negros, o sea, bacterias, necrosis. ¿Qué hago? Limpio y después le pongo la corriente, iniciando con el cátodo. ¿Sí? ¿Qué me hacía el cátodo? Un efecto bactericida. Me empieza a matar las bacterias. Entonces, un día negativo, 2 días negativo, al tercer día positivo. Estimulo la regeneración. Estimulo la regeneración 4.º día, estimulo la regeneración 5.º día. Si veo que empieza a haber un cambio, sigo estimulando la regeneración y al otro día, otra vez, por aquello de que quedaran unas bacterias ahí, vuelvo a matar las bacterias y vuelvo a regenerar. ¿Estamos? Esa es una forma muy útil para poder trabajar nosotros, pacientes con úlceras que no avanzan. Entonces, si yo tengo la úlcera acá, ¿sí? Normalmente en el coxis, un ejemplo, entonces, ¿qué hago? Pongo acá o pongo acá y acá, o acá y acá, ¿sí? Que viaje de uno a otro. ¿Estamos? Si la úlcera es un poco pequeñita, ¿qué hago? Le pongo gasa húmeda, humedezco bastantes gasas, muchas gasas, unas 5 o 6 gasas, las humedezco, ¿sí? Y si la úlcera es del tamaño del electrodo, pongo las gasas debajo, bien húmedas, pongo la doble esponjita encima de la gasa y el electrodo sobre, y después el negativo acá y el positivo aquí arriba. ¿Sí? ¿Estamos? Vuelvo a lo mismo, la intensidad que voy a utilizar no es mucha. ¿Por qué? Porque no hay piel. ¿Sí? Y si no hay piel, el paciente va a sentir mucha la corriente y podemos que el paciente ya no quiera que lo tratemos. Si la úlcera es abajo del dedo gordo del pie, ¿dónde se podría poner? Entonces, si la úlcera está en el dedo del pie, es muy fácil. Dígame cómo. Utilicemos la imaginación. ¿Qué haría usted? ¿Ah? Él lo está pensando. Es que es una úlcera. Es Una úlcera por detrás del dedo gordo, pero que ahí podría... ¿Qué haría usted? O sea, bateme lo que usted quiera, dígame, ¿qué haría usted? Podría hacer eso mismo que usted dice, ponerlo, es que como está difícil para ponerlo ahí. ¿Qué es lo que ocupamos para que no queme el paciente? Mucha humedad, ¿verdad? Mucha humedad. ¿Y qué tal si agarramos una tinita de agua, la limpiamos bien, le echamos agua, tiene que ser agua de tubo, agua con iones, para que la electricidad viaje, y le metemos el pie al paciente, metemos el electrodo negativo en la tina y le ponemos aquí el electrodo positivo? ¿Qué cree usted? ¿Serviría? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque si yo agarro un electrodo de 5 centímetros y lo voy a poner en un área de 2 centímetros, ¿qué pasa? Ya me queda la mitad del electrodo que no está haciendo contacto. ¿Y qué era la primera cosa? Que tenía que tener 100% de contacto. Entonces, en esos casos, cuando son dedos, lo que hacemos son galvanizaciones por cubetas. ¿Y en caso de si fuera talón? ¿Por cubeta? Más fácil. Así no me complico. Y así tengo menos posibilidades de quemar al paciente. ¿Por qué? Porque estoy en un espacio acuoso enormemente gigantesco, mucho más que una esponjita. ¿Sí? Entonces, ese paciente va a tener todo el pie, toda la mano o todo el pie
irradiado por la corriente. ¿Estamos? positivo no está. El positivo, Ahí depende de lo que querramos hacer. solo el negativo, porque si usted pone el positivo, entonces ya la corriente va de aquí a aquí y ya el pie no se vio afectado por nada. Entonces, el positivo, no, en la pierna. La pantorrilla. Y el negativo, En el agua. en el agua. Y ya cuando quiero regenerar, le doy le cambio la polaridad, pongo el positivo en el agua y el negativo en la pierna. ¿Estamos? Vean, nosotros tenemos toda esa información, nosotros la tenemos aquí. Hay que revolcar el cerebro y ponerse, porque ya lo vimos. O sea, en algún momento de la carrera ustedes tuvieron que haber visto esto. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros nos acordamos de lo que hacemos, no de lo que vimos. Entonces ahí está, en el chip está en algún lado. Hay que revolcar. Y lo otro, hay que utilizar la imaginación. ¿Sí? No cerrarnos a lo que todo el mundo hace, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer que no todo el mundo hace, pero si tenemos las bases científicas podemos hacerlo. Muy bien. Las principales indicaciones: condiciones por sus efectos fisiológicos polar condicionadas, ¿verdad? Todo lo que es positivo, todo lo que es negativo, úlceras, cicatrices, corrientes variables. Si voy a aplicar una corriente, como antes les dije, le hago una estimulación con corriente galvánica para estimular el músculo, para que la otra corriente que venga no vaya a agarrarlo de sorpresa, digamos. Efectos analgésicos en neuritis, neuralgias, mialgias, entre otras. Las neuropatías es un dolor, el dolor neuropático es uno de los dolores más difíciles de trabajar, y la corriente galvánica da un muy buen efecto, igual que la corriente Traver o la Leduc o las dinámicas, la LP. ¿Sí? Esas son corrientes muy buenas para trabajar dolores neuropáticos, ciática o neuropatías diabéticas o otro tipo de neuropatías. Activación de la cicatrización de heridas. ¿Sí? Si nosotros empezamos a trabajar microgalvanismos en posquirúrgico, vamos a tener una recuperación de esa cicatriz rápida, muy buena. ¿Por qué? Porque empezamos a cambiar un poco la fibrina por colágeno y vamos a tener menos grosor de cicatriz. Contraindicaciones: como todo equipo que tenga un campo electromagnético es contraindicación de marcapaso o de prótesis mioeléctricas. Todo equipo con campo, y si aplico ultrasonido es contraindicado. No, ¿verdad? No, porque no tiene campo electromagnético. Mecánico. Muy bien. El embarazo es una contraindicación relativa. ¿Sí? Por lo que les expliqué antes. Si algo le pasa a la paciente, le van a decir que fue culpa del terapeuta que le puso la corriente. Ahora, no le voy a poner sobre el estómago, ¿verdad? Sobre el vientre. Pero si tiene un pie que se dobló el pie, no hay ningún problema. Ya eso es criterio profesional. Problemas de sensibilidad es relativo. ¿Por qué? Porque si tengo un paciente que sufrió una lesión de nervio y quiero estimular el nervio, obvio que voy a necesitar la corriente, ¿verdad? Entonces es muy relativo. Piel sensible, heridas abiertas, también es relativo. ¿Por qué? Porque necesito cerrar la herida y puedo cerrarla con corriente. ¿Qué es lo que necesito aquí? Estabilizar o establecer muy buena la intensidad. No pasarme mucho para que el paciente no sienta esa corriente fea. ¿Okay? Normalmente van a sentir como agujas. La corriente galvánica se siente como agujas. Sí, como agujitas. Normalmente la corriente general se siente como hormigas. La corriente galvánica se siente como punzaditas, como agujitas. ¿Okay? En las infecciones es una contraindicación, igual que los tumores. ¿Okay? Voy. Ahí está.